Bueno, estimados oyentes o televidentes, este es el programa número 280 de la agencia de noticias Caliyuga, que en el día de hoy, bueno, lo damos un poquito retrasados. Habitualmente elegimos siempre los martes, pero debido a una serie de compromisos, especialmente de nuestro invalorable colaborador Garayalde, y lo hemos postergado el jueves, pero lo decimos para aquellos que a lo mejor no están al tanto, el martes hicimos un pequeño preludio radial, que nosotros lo calificamos un poco pintorescamente como el número vivo, ¿no? Porque para los que no saben, esto lo decimos a las personas que tenemos algún año encima y que vivimos la época que no había televisión o que se veía muy poca televisión y que la gente iba mucho al cine, ¿no? Entonces cuando uno iba al cine solía ver muchas películas, veía generalmente 2 o 3 películas, ¿no? Y entonces entre una película y otra película, o al comienzo, había lo que se llamaba el número vivo, que eran unos cantantes y guitarristas y autores que digamos así, entretenían un poco, ¿no? Bueno, en nuestro caso lo que hicimos fue referirnos a un tema que muchas personas nos solicitan, porque muchos quieren saber exactamente de qué trata el pensamiento eboliano en América, y que, como hemos dicho varias veces, bueno, acá es el lugar, no solo nosotros, lo han dicho otras personas, especialmente en la República Argentina, donde mejor, o por lo menos ha germinado el pensamiento de ébola, de una manera, claro, distinta de cómo se lo está viviendo en Europa, que se lo vive de un punto de vista, como hemos dicho varias veces, nacionalista, europeísta, identitario, euroasiático, y nosotros, bueno, intentamos ver un ébola desde ébola mismo, aplicándolo a la circunstancia actual y presente. Y por eso en ese programa al cual nosotros nos remitimos, para los que lo quieran escuchar, estuvimos analizando el capítulo 1 del texto que nosotros escribimos hace tiempo, que se titula Los 5 puntos esenciales del pensamiento eboliano, y formulamos la teoría del individuo absoluto. Pero antes de continuar, yo me olvidé del reloj. No sé si vos tenés un reloj a mano acá para ponerlo, porque así podemos medir el tiempo. Ah, ahí está. ¿Hace cuánto que empezó? Y media exacta, ¿no? Bueno, entonces de esa manera medimos el tiempo. Bueno, así que decíamos, remitimos a eso, y hoy queremos hablar, claro, esta parte del programa queremos ya remitirnos a nuestra realidad cotidiana, a lo que se está viviendo en el mundo, en la temática de la guerra de civilizaciones, que siempre agrega capítulos nuevos, y al mismo tiempo nos permite efectuar ciertos recordatorios. Yo quiero empezar el programa haciendo un recordatorio muy especial. Hoy, 14 de febrero, es el día intermedio entre el 13 y el 15, que se efectuó ese terrible bombardeo en la ciudad de Dresden en el año 1945, cuando ya la guerra mundial estaba terminando. Nosotros ahora estamos utilizando, gracias a Garavito, la modalidad de exhibir fotos, así que mientras nosotros hablamos, ustedes van a ver las fotos de lo que fue ese bombardeo, que fue al ras, típico de la mentalidad del norteamericano. Mentalidad que, como hemos dicho varias veces, es una mezcla, por un lado, de milenarismo, de mesianismo, y por otro lado de infantilismo. Porque el infantilismo del norteamericano se vive del modo de la persona que no tiene el sentido de las proporciones, ¿no? El niño no tiene el sentido de las proporciones, por eso siempre hay que estar ahí poniéndole límites, porque puede destruir algo. Bueno, el norteamericano, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, hizo una exhibición de esta carencia del sentido de las proporciones terrible, ¿no? Nosotros, bueno, en una circunstancia, recuerdo que hablábamos en otro programa de lo que pasó en Italia con Mussolini, en que Mussolini estaba convencido
de que nunca iban a atacar la ciudad de Roma, y él solía decir, en Roma tenemos el más gran cañón antiaéreo, que es el Papa. Los norteamericanos nunca van a tocar Roma porque están los monumentos históricos y está el Papa. ¿Qué Papa ni 8 cuartos? Destruyeron la ciudad de Roma, barrios enteros destruidos. Al norteamericano no le interesa, porque es como un niño que juega. Pero si a un niño se le agrega también el sentido mesiánico de la vida, de que considera que lo que está haciendo es monumental, es extraordinario, o sea que es el pueblo elegido, es el continuador de Jehová, y que está destinado siempre tiene un hiperactivismo con respecto a esas actitudes mesiánicas, destructivas, entrometedoras, de querer meterse absolutamente en todo. Hay una película interesante que yo siempre recomiendo, que de alguna manera delata ese espíritu del norteamericano, que es Forrest Gump, no sé si ¿no? De ese hombre que corre y no sabe por qué, ¿no? Pero está siempre en un activismo permanente, y que bueno, que en el fondo se nota, y en el sentido de la película se siente como amparado por Jehová, o sea, Dios lo ayuda siempre, a pesar de ser medio tonto, medio idiota, y bueno, con respecto al tema de Dresden pasó eso. ¿Podría hacer un comentario? No, cómo no, adelante. Quiero que los quienes están viendo el programa hagan una comparación entre lo que hizo Estados Unidos, que ahora lo vamos a enumerar seguramente, con lo que se le ha acusado al ISIS que ha venido haciendo con lo que eran construcciones que había en Irak y en otros lugares, que eran antiguas y que se acusó al ISIS de destruirlas. Que efectivamente algunas las hizo, también los talibanes. Los talibanes, los famosos monumentos del Buda de Vinayán. Yo le quiero hacer un comentario, más allá de eso, es, primero, hay una gran diferencia entre la visión norteamericana y la visión de este Islam más fundamentalista y radical. En tanto el Islam fundamentalista tiene razones objetivas por las cuales esas construcciones van en contra de sus creencias, a Estados Unidos no le importa. O sea, no tenía ninguna razón alguna para protegerlo o no protegerlo, no le importaba. La destrucción, por ejemplo, de Monte Cassino, uno de los monasterios más antiguos, de donde sale justamente la orden benedictina, fue arrasado de punta a punta. O sea, no les importó, es más, previo tiraron algunos papelitos para decirle a los monjes que se vayan de ahí. Los alemanes no estaban en Monte Cassino, estaban en la montaña, no en el monasterio. Lo que hablamos de la destrucción de la ciudad de Roma, y así enumeremos otras ciudades. O sea, nosotros no conocemos, por ejemplo, qué monumentos históricos tenía la ciudad de Hiroshima o de Nagasaki. Seguramente había cosas históricas ahí, pero desaparecieron. No. Además, usar la bomba atómica. Yo no veo a nadie de los que atacaron al ISIS con la destrucción que hayan dicho lo mismo en Estados Unidos. Aparte, mira, ya si hablamos del ISIS o de los talibanes, hay una diferencia muy grande. Porque a Estados Unidos, salvo el 11 de septiembre, o lo que pasó ahí en Pearl Harbor, que fue una base naval simplemente, nunca se atacó su territorio. Entonces, por lo tanto, no se puede hablar de revancha. Y yo me tendría que ubicar, a veces cuando se habla del tema de las destrucciones de los monumentos, de los budas de Vinayán, yo me tendría que ubicar, por ejemplo, en el lugar de los talibanes. Porque, claro, ya que vos lo mencionaste, esta violencia no terminó solamente en Dresden, no terminó en Hiroshima, continuó. Y otro detalle que se ignora totalmente, por eso volviendo a Dresden y para después entrar en estos temas, pero quiero, para no confundirme demasiado, el que destruye a lo mejor esos monumentos lo hace por una sensación de bronca, de revancha, contra aquellos que le han masacrado a su familia. En cambio el norteamericano lo hace con la espontaneidad así de un niño, de un chico que hace una travesura y que después la muestra todo orgulloso. Esa es la realidad. El bombardeo de Dresde estaba pensado estratégicamente. Dresde no había sido una de las ciudades que había sido más bombardeada para entonces.
y se planificó un bombardeo en tres etapas, con la cual una iba a venir con bombas de gran tonelaje, acompañados por detrás con bombas incendiarias. Entonces el objetivo era, primero, aplastar y segundo, expandir un gran incendio en la ciudad. Pero esto es lo más terrible, o sea, esa primera oleada que fue durante el día, horas después vino la segunda oleada. Sí, sí. Fueron los británicos los primeros. 3 días duró eso. Entonces, la segunda oleada, ¿a quién atacó? A los rescatistas. Exacto. O sea, la gente que estaba apagando los fuegos, la gente que había salido a rescatar a las personas heridas, o sea, todas las fuerzas civiles que estaban tratando de solucionar los problemas de los muertos, a esos atacaron. Pero además que la guerra estaba casi terminada, porque esto fue en febrero del 45, Sí, febrero. y a los 2 meses Alemania se rindió. Y Dresde nunca fue tomada. Dresde nunca fue tomada. O sea, Claro, no es ya no que se pudo tomó tomar, Dresde. hubo ruinas. Claro, antes de la caída de Berlín. Había que tomar la... Dresde no era un objetivo Exacto. de las divisiones Claro, norteamericanas. porque la tesis norteamericana, y también compartida por Churchill y por todos los aliados, esos grandes demócratas, esos grandes defensores de los derechos humanos, era que atacando a la población civil se desmoralizaba al soldado que estaba en el frente. Porque el soldado que estaba en el frente, al saber que le estaban matando a la mamá, a la novia, a la hermana, bueno, iba a combatir menos, iba a desmoralizarse en el campo de batalla. Esa era la tesis principal de por qué se bombardeaban las poblaciones civiles. No había otra razón, porque no eran objetivos militares eso, era población civil. Pero siendo a lo que a nosotros nos interesa ahora de la guerra de civilizaciones, bueno, después por supuesto vino Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas. No, Berlín quedó. Berlín, Colonia, Hamburgo murieron 50.000 personas en el bombardeo de Hamburgo. Bueno, yo quiero aclarar siempre, ¿no?, de que yo también considero que Alemania tuvo parte de su culpa en todo esto, ¿no? No soy una persona que victimiza a Alemania. Yo creo que Alemania se equivocó groseramente, ¿no?, en ponerse en una guerra contra todos al mismo tiempo, que era imposible. O sea, se dejó llevar por unos éxitos primeros que tuvo muy rimbombantes y creyó que se podía llevar al mundo por delante. Y no era así. Y además lo acompañaban originalmente una visión muy exclusivista de lo que era Alemania frente al mundo. Claro. O sea, por eso le fue tan mal en Rusia, ya Exacto. que venía con ese racismo Con biológico. ese racismo biológico. Y además que el alemán, el grave error, fue considerar que el norteamericano y el inglés podían llegar a ser sus aliados porque eran sajones, ¿no? Gravísimo error, porque estos pueblos estaban influidos por una ideología nefasta totalmente contraria a la tradición europea, que era la ideología masónica que se había impuesto tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y como en Francia, ¿no?, que fueron los gestores de la Primera Guerra Mundial. O sea, igual hace notar muy bien que las dos guerras mundiales tuvieron una continuidad y fueron hechas para destruir a los estados tradicionales, o lo que quedara de tradición. O sea, primero las monarquías tradicionales y después las reacciones mínimamente tradicionales que puedan haber sobrevenido con el nacionalsocialismo o con los fascismos europeos, con todas sus limitaciones, por supuesto. Pero yo lo que quería llegar a lo siguiente es que esto no se terminó con la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera las bombas atómicas o el uso de armas nucleares concluye con Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos, señores, ha seguido lanzando armas nucleares, utilizando armas nucleares, como nosotros documentamos aquí en estas fotos que mostramos ahora, de los bombardeos en el año 2006, luego de que cae Saddam Hussein, invaden Irak, este mamarracho de Bush, que se consideraba que estaba haciendo la gran cruzada. Ustedes saben cuál era la ideología de Bush, porque Bush era de alguna manera un alcohólico recuperado, pero a través del evangelismo sionista, que lo había convencido de que él era como una especie de Mesías,
que iba a redimir al planeta, por eso hablaba de cruzadas. Él veía en todo esto una gran cruzada para instaurar el reino de Dios en la tierra, destruyendo el Islam, que era la representación del anticristo para el señor Bush y los cristianos sionistas que lo rodeaban, que eran más sionistas que Israel, porque los judíos a veces lo detenían y decían, no, tanto no. Y él no tuvo escrúpulo alguno en el año 2006, cuando vino la resistencia de Al-Qaeda. Al-Qaeda surge, Al-Qaeda en la Mesopotamia es el primer movimiento previo al ISIS, y es dirigido por un líder jordano, Al-Zarqawi, que después muere en un ataque misilístico. Pero en la primera reacción anti-norteamericana, cuando claro, se desmorona Saddam Hussein, y la reacción viene del lado del Islam fundamentalista, que toma la ciudad de Fallujah, ¿no? Es el primer gran éxito de Al-Qaeda en la Mesopotamia. Y hemos aquí que, como mostramos en estas fotos, que son documentos importantes, que se pueden inclusive encontrar en internet, no es que nosotros hayamos investigado demasiado, están en todos lados estos, ¿no? Lo que pasa es que se silencian. Se utilizaron bombas de uranio empobrecido, que producen daños genéticos que posteriormente se van transmitiendo a los niños y nacen chicos, como vemos en estas fotos, con 2 cabezas, con un cuerpo totalmente desproporcionado. No solo Fallujah fue destruida, sino que se produjeron estos daños que ellos llaman daños colaterales, hasta tienen este cinismo, ¿no? Desvergonzado, que realmente a veces cuesta pensar que haya podido existir una civilización peor que la norteamericana, ¿no? Sí, la rusa quizás sea peor en algunos aspectos, ¿no? Porque yo creo que compiten a ver cuál de los dos es peor, ¿no? Especialmente el comunismo ruso, que además de todo esto, porque claro, cuando hablábamos de Alemania, ¿no? Es cierto, Alemania tuvo que padecer por un lado los bombardeos de los anglo-norteamericanos, pero después cuando vinieron las tropas rusas, se violentaron a todas las mujeres alemanas. No fue una cosa pero vergonzosa eso, lo que padeció Alemania con la invasión rusa, pero además que era promovido por el mismo jefe de la, creo que se llamaba Mayakovsky, que era también poeta, que inducía al soldado ruso a tomarse revanchas y violarse a las mujeres alemanas, que eran presas de guerra. Así que yo no sé cuál es peor de todo esto, ¿eh? O sea, nosotros nos topamos con unas fuerzas satánicas, diabólicas, y está plenamente justificado el accionar del fundamentalismo islámico. Y yo les diría, Fallujah fue en el 2006, y se terminó esto, no. Cuando surge después el califato con el Estado Islámico y constituye estas 2 capitales en Irak, Mosul, en Siria, Raqqa, bueno, las destrucciones que han recibido estas ciudades superan lo de Dresden. Dresden recibió, se calcula, 4.000 toneladas de bombas. Bueno, acá se habla de 20.000 toneladas de bombas, y aparte mucho más sofisticadas. Las fotos que mostramos acá nos muestran ciudades en ruinas, destruidas, todavía siguen sacando muertos, porque todavía no han terminado de sacar todo. Y los muertos no son simplemente combatientes de ISIS, son civiles, principalmente niños, mujeres, ¿no? Así que acá hay una, digamos así, hay una gran revancha que hay que tomar. Y cuando se dan estos atentados en los países que han promovido todo esto, porque no solo los norteamericanos han hecho estas cosas, sino que las fuerzas europeas, Francia, Italia, España, también han participado de estos bombardeos. Nos encontramos con... El otro día hablábamos de este señor Alcántara, ¿no? Lo tengo que mencionar porque realmente a veces hay cosas que me sublevan, ¿no? Pero en una circunstancia me escribió una carta
acalorada conmigo porque apoyaba al ISIS, recordando que en la Rambla de Barcelona había habido un atentado que murieron, no sé, 10 personas, no me acuerdo cuánto fue, de uno de estos famosos atentados de estos autos que embisten a la gente. Bueno, y yo lo que le quiero decir es lo siguiente. ¿Cuál es la causa de todo esto? Como lo hemos dicho varias veces, la causa son ustedes. En última instancia, personas como Alcántara y otros más, que jamás han hecho absolutamente nada para evitar estas cosas, en sus propios países tendrían que organizar movimientos para solicitar que se retiren de estos países. No, todo lo contrario. Ellos participan de movimientos, ¿no?, en donde se solicita luchar hasta el final contra el terrorismo internacional. Y decía, en la carta este señor me comentaba, dice, porque yo muchas veces voy con mis hijos ahí a esa Rambla, me podría haber pasado a mi tren. Bueno, pero él es el principal. Ustedes, los europeos, son los principales. Los euroasiáticos, los identitarios son los principales responsables. Porque si condenan Dresden, no condenan esto que está sucediendo ahora. No sucedió en 1945. Y además que tienen otros fenómenos más directos, que es el tema de la inmigración de sirios a Europa. Sí, o sea, ¿de qué se están escapando? ¿Se creen que se escapan de unos pocos soldados del ISIS que están en unas ciudades, o se escapan de los bombardeos que están arrasando las ciudades? O sea, el propio Assad está destruyendo su propio país con el apoyo de Estados Unidos y de Rusia. Más claro. Exacto, o sea, yo para criticar tendría que encontrarme en el lugar de estas personas. Yo no sé si no reaccionaría así, agarro un auto y envisto a todos, si veo que me mataron a mi familia y he tenido un hijo que ha salido con deficiencias genéticas. Con mucho menos problemas. Hay una inmigración increíble de Venezuela por problemas económicos. Imagina usted, vive en Siria, miren lo que le pasa. Y vamos a hablar de Venezuela. Yo me quiero medir con el tiempo porque no quisiera estar limitado. Bueno, estamos bien. Claro, todo esto de Estados Unidos y de la acción del Occidente, yo creo que tiene mucho que ver con Venezuela y con cierto debate que tenemos en internet con algunos amigos, ¿no?, que nos han criticado porque dicen que nosotros lo apoyamos a Maduro. Y nosotros no lo apoyamos a Maduro, queremos aclararlo una vez más. Nada más, yo creo que la gente tiene muy poca memoria, porque hemos sido nosotros los principales justamente en criticarlo a Chávez, no a Maduro. Chávez. Maduro ya es... Yo recuerdo cuando Chávez, ahora lo podemos decir, cuando vino aquí a la Argentina, y dio esos discursos... Exacto, y se puso en contacto con el movimiento Cara Pintada, era un muchacho que no sabía bien para qué lado agarrar, pero que lamentablemente, en vez de recibir una orientación adecuada, se embanderó con posturas de izquierda. En ese entonces estaba este famoso Ceresole, que murió, que era un ideólogo montonero, ¿no? Así que, lamentablemente, bueno, nosotros siempre denunciamos eso. Por un lado veíamos bien el antiimperialismo, la actitud antidemocrática de Chávez. Incluso yo personalmente en su momento manifesté mi apoyo al golpe de Estado que dio Chávez, a la revolución militar que se hizo en Venezuela, porque esa democracia era espantosa desde todo punto de vista, ¿no? Y yo varias veces recuerdo haber dicho que si tenía que comparar a Chávez con Zeneldini y Rico, me quedaba con Chávez, porque Chávez, cuando fracasa la primera vez, dice, no, la segunda me va a salir bien, ¿no? En cambio, estos de acá, enseguida pusieron violín en bolsa, porque yo me acuerdo muy bien que en ese entonces se decía que si nosotros, porque claro, acá hubo un movimiento militar en la época de la democracia que tenía muchos adeptos y mucho poder de fuego, que podía haber llegado a tomar el poder en algún momento. Pero lo que se argumentaba en ese entonces es que podían venir los marines norteamericanos, ¿no? Y bueno, en realidad esto es lo que está pasando ahora, porque Chávez tuvo dentro de todo la habilidad de evitar una intervención norteamericana, quizás asumiendo la venta del petróleo a los Estados Unidos, entró en buena relación y dentro de todo Bush y los distintos políticos norteamericanos lo terminaron aceptando porque, bueno, bien o mal,
él cumplía con la función, ¿no? O sea, no fue un fundamentalista, o sea, fue un verborrágico, en pocas palabras, ¿no? Eso es lo que yo siempre le achaqué al chavismo y a Maduro también, ¿no? De que sí, su antiimperialismo era un antiimperialismo verborrágico, totalmente en última instancia funcional a los Estados Unidos. El verdadero antiimperialismo era el del fundamentalismo islámico, que él ayudaba a combatir vendiéndole petróleo. Siempre dijimos eso, por eso estábamos y seguimos estando en contra de ese régimen. Pero ¿qué sucede? Y yo quiero llegar a lo siguiente. Si de repente, como está pasando ahora, Estados Unidos resuelve invadir Venezuela. Mejor dicho, no es que está pasando, está la amenaza latente. Y bueno, desde ya, si invade Venezuela, yo me voy a poner del lado de Maduro, por supuesto. Lo mismo que me pondría del lado me pongo, alguien me criticaba recién, pero jamás que está con Irán y todo. Bueno, si Irán lo ataca Israel, yo voy a estar del lado de Irán, siempre. Eso no me cabe ninguna duda, por más que Irán haya combatido contra el Estado Islámico. O sea, porque hay un orden de prioridades en todas las cosas. Yo creo que no va, yendo concretamente a lo de Venezuela, no va a suceder esta invasión norteamericana, porque Estados Unidos, bien o mal, está quemado actualmente con todas sus intervenciones y la actitud de Trump es irse de todos lados. Ahora se va a ir de Afganistán, como dijimos, a pesar de que los talibanes están cada vez más combativos, se va a ir de Siria, se va a ir de Irak, ¿no? En donde comentábamos la vez pasada, de ninguna manera en Irak y en Siria se ha terminado el fundamentalismo, todo lo contrario, está multiplicado porque dentro de todo, repito un poco el tema de la vez pasada, el hecho de que ISIS no esté más en ciudades administrando la justicia, la educación, o sea, desarrollando una función de gobierno, bueno, les permite dedicarse a lo principal, que es la guerra. No tiene que estar preocupándose de que funcionen escuelas y hospitales. Tiene que preocuparse por destruir al orden democrático sionista que le quiere imponer a Estados Unidos. Y por eso en Irak y en Siria, bueno, hay un repunte, pero espectacular. Y eso es lo que le dicen al señor Trump, dice, no te vayas de ahí, porque todavía sigue la cosa. Bueno, pero en el caso de Venezuela, ¿qué es lo que quiere hacer Estados Unidos? Y yo quiero llegar a esto. Estados Unidos lo que querría es que hubiera un movimiento militar rebelde, contrario a Maduro, porque sabe que evidentemente a Maduro lo van a sacar por la fuerza. Si se lo quiere sacar, hay que sacarlo por la fuerza. Porque hay un sector muy importante, yo diría que casi todas las Fuerzas Armadas están con Maduro. Entonces, la única solución que existe allí es que haya un movimiento de fuerza que contraste con Maduro, que lo eche del poder a través de una revolución, un golpe de Estado. Eso es lo que se suele llamar el golpe de Estado. Ahora, Estados Unidos apunta a eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que no existe ningún militar rebelde actualmente. Nada más que 3 o 4 que no tienen tropa a su mando. O sea, alguien me preguntaba, y bueno, si Estados Unidos enviara armas para... Bueno, en ese caso sí, se podría aprovechar como lo aprovecharon los mujahidines en Afganistán, que aprovecharon las armas de los norteamericanos para derrotar a los rusos. Pero lo que nunca vamos a aceptar es una invasión norteamericana. O sea, podemos aceptar un movimiento revolucionario venezolano que pueda recibir alguna ayuda de Occidente, eso no lo descartamos, pero que sea venezolano, no que sean los marines norteamericanos. Eso de ninguna manera eso se puede aceptar, ¿no? Yo creo que está clara nuestra posición al respecto. Sí, lamentablemente lo que vaya a pasar aquí en el futuro próximo de Venezuela no va a ser bueno para el pueblo venezolano. No, porque este Guaidó, ¿qué representa Guaidó? Es un sionista. Guaidó ha dicho que quiere, una de las pocas cosas buenas que había hecho Chávez era romper vínculos con Israel. Guaidó quiere reimplantarlos, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? De Guatemala a Guatepeor. Quiere el Fondo Monetario, Guaidó. O sea, que se vaya uno para que venga otro. No, por eso nosotros sostenemos acá una vía nueva, distinta, ¿no? El movimiento boliviano es distinto, porque acá, claro, hay muchos de estos nacionalistas, güelfos, nacionalsocialistas y todo, que se enrolan
en estas líneas. Yo creo que lo que justamente triunfó en Venezuela es ese concepto del nacional bolchevismo, porque eso es Chávez, ahí lo tienen Claro. en la perfección. Y es un problema de Latinoamérica, porque resulta que Chávez era militar, era de derecha. Así, por eso se reunió con los carapintadas argentinos. Yo no sé si era de derecho, o sea, yo me acuerdo en su momento cuando vino acá que estaba ahí oscilando, que no sabía bien para qué lado agarrar. Por eso si él hubiera tenido una verdadera formación, por un testimonio, nunca se hubiera enrolado con un tipo como Ceresole. Por un testimonio que tengo de que una de las reuniones que hizo fue con el Comodoro Ricciardelli. Sí. El Comodoro Ricciardelli, quienes conocerán, bueno, es peronista, es nacionalista, sí. ex combatiente de Malvinas, diríamos, veterano de la guerra Malvinas. Sí, sí. Fue parte de esa comida. En ese entonces, Ceresole, que tenía ideas de un socialismo, que siempre fue socialista, Ceresole, apoyaba esta iniciativa de los carapintadas. Bueno, entonces por eso estaba con ellos. Ceresole, la característica que tiene Ceresole es que es antiimperialista. Y veía también a lo que era el sionismo como otra cara del imperialismo mundial. Ceresole es un fascista de izquierda, era un fascista de izquierda. Claro. De esa manera. Yo cuando estuve en España hablando en locales partidarios, me acuerdo que había estado Ceresole ahí en esos mismos locales partidarios porque era fascista de izquierda. ¿No? Él siempre se denominó socialista. Sí, exacto. Siempre. Sí, socialista nacional, digamos. Exactamente. Bueno, o sea, lo cual muestra la crisis ideológica que tiene Latinoamérica. O sea, una persona que logró ganar con una muy buena cantidad de votos, como fue Chávez, no tenía una ideología plenamente derecha. No la hay, porque no la había en el continente por ese entonces. Bueno, ese es nuestro problema, y eso es lo que nosotros queremos obviar acá, que crear esa nueva fuerza, ¿no? O sea, crear una verdadera derecha, porque no existió nunca una derecha acá, porque si no era peronista era huelfa. O eran las dos cosas al mismo tiempo. Eran los pésimos aliados que tenía Chávez? Sí. Era Néstor Kirchner en la Argentina. Exactamente. Era Lula al cual Kirchner lo acusan de fascista, eso es gracioso, porque lo tenía en la CLO, que era populista, entonces lo reivindicaba Carl Schmitt y hay toda una literatura que dice que Kirchner era fascista. Si uno escucha a estos liberales como Experto, era fascista, era fascista ese tipo. Experto, un tipo impresentable, es el nuevo Alzogaray que tenemos acá, ¿no? Dios mío. Parece, la política argentina es la ley del eterno retorno. Bueno, en este momento... Como Alzogaray no está más, ahora aparecen tipos como este Experto. Bueno, en este momento es gravísima la situación cultural argentina. Por ejemplo, ante este fenómeno que fue el gran debate sobre el aborto, la cual la Iglesia y los grupos evangélicos reaccionaron, entonces hubo un movimiento de carácter pseudo espiritual, podríamos decir, que reaccionó en contra de estas medidas de lo que es el aborto. Sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién capitalizó eso? El pensamiento liberal. Porque los argumentos que se utilizan para contrarrestar al aborto son doctrinas liberales. Primero está Laje y Márquez, y la gente repite esos argumentos. Exactamente. Son argumentos plenamente liberales. Liberales y cientificistas. Exacto, esa es la desgracia. Bueno, por eso nosotros sostenemos esta nueva modalidad. Yo me alegro que va a haber una tesis doctoral que nos va a dar este amigo Matías Grimspoon dentro de poco tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde va a exponer el pensamiento de Évola, que es el nuevo aporte que ha existido en la derecha argentina, yo diría latinoamericana, porque da en el meollo del problema. Nosotros, ¿cómo nos acercamos a Évola? A partir de la guerra de Malvinas, como hemos dicho, cuando tuvimos la experiencia de lo que fue la Iglesia Católica, ahí entendimos lo que era el fenómeno del güelfismo, que es uno de los temas esenciales en Évola, la diferencia entre el gibelinismo y el güelfismo, ¿no? O sea, el güelfismo es esa instancia que subordina los intereses espirituales del catolicismo a los intereses temporales de la Iglesia Católica. Eso es güelfismo. Y hoy en día, asociado con la Compañía de Jesús, es un güelfismo al cubo. Es un güelfismo al cubo esto que tenemos actualmente.
¿no? Y eso es lo que explica esta decadencia que tiene la Iglesia actualmente. Además sí, hace un papel muy lastimoso. Imagínense ustedes que cuando fue elegido el Papa Francisco Bergoglio como Papa de Roma, lo primero que hizo fue acercarse a la izquierda argentina. Abrazó a una persona con quien se llevaba muy mal, que era Cristina Kirchner, que era la presidenta. sí. Abrazó a la gente que venía de la ultraizquierda argentina, que Evo Bonafini y todos los grupos de Madre Plaza de Mayo, Sí. y se hizo una oposición al actual gobierno. Con lo cual mostró una asociación inexplicable, ¿no? Como autoridad de la Iglesia. Y bueno, y esto es algo que tenemos que nosotros instalar, por lo menos en todos los que seguidores del pensamiento boliviano, es que si Chávez hubiese tenido un asesor, un ideólogo que pensara desde el punto de vista como nosotros, la historia hubiese sido distinta, porque él tenía el poder. Claro, tenía el poder. no existía todavía en ese entonces esa fuerza alternativa que es la que estamos constituyendo nosotros ahora. Hoy hay representantes, tenemos unos grupos donde muchísima gente participa, empiezan a pensar como intelectuales y doctrinarios de algo que tenemos que estar listos para cuando aparezca un Chávez o alguien así que en un golpe fortuito del destino tome las riendas de un país y estar ahí listos, porque no tiene que estar presente en el momento, bueno, un Ceresole o un Laji Márquez o distintos ideólogos que aparecen. Claro, es muy difícil porque nosotros no contamos con ningún apoyo, sino el apoyo somos nosotros mismos. Sí, ¿no? pero ahí, yo conociendo la vida de Ceresole tampoco tuvo mucho apoyo en su vida, se la pasó la mayor parte escondido en Europa, escapándose de los militares. Ceresole era un hombre de Moscú, ojo, él era de la Academia de Ciencias de la URSS. Sí, estudió porque lo mandó. No, pero él tenía lazos muy estrechos con tenía muy buenos amigos, eso seguro. No era un don nadie. De paso te comento que ahora me acaban de decir que va a volver este señor Dugin acá en Argentina, ¿no? Sí. Así que evidentemente... Tiene buenos propagandistas. Claro, tiene buenos propagandistas y los rusos están muy activos, ¿no? Por lo visto quieren que triunfe algo similar a Maduro, porque el mejor representación del nacional-bolchevismo es Maduro actualmente. Claro. Sí, yo no creo que acá en Argentina sea un personaje como Maduro, ¿no? Difícil. No sé, Cristina Kirchner, yo no veo que tenga chance de ganar. Estoy en contacto a veces con grupos de WhatsApp de lo que son movimientos peronistas argentinos que, bueno, de temas sociales. Y realmente son de izquierda, pero brutalmente de izquierda. O sea, lo que reclaman, lo que difunden, o sea, es como si estuviéramos en una etapa de efervescencia de los montoneros, más o menos, pero todo social. Reivindicando, por supuesto, el tema de los aborígenes, más allá de que realmente no defienden absolutamente nada, los intereses de grupos así bastante mafiosos como estos Milagro Sar, Pacamarú, todo ese caldo está hoy en las bases de lo que es el movimiento peronista. O sea, todos grupos que son resentidos sociales, formados por una izquierda peronista y realmente es lo que hoy está esperando un representante a nivel nacional. O sea, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir formulando los principios. Yo creo que el tiempo nos dará la razón y si no es esta generación será la otra, pero lo importante es mantener la llama encendida. Sí. En todo este asunto. Bueno, yo creo que más o menos hemos tratado los temas principales y nos veremos el próximo martes, si Dios quiere.